Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes, los escribas, andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decía: no durante las fiestas, porque el pueblo puede amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón, el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. De nardo puro quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el 2.º piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12, estando a la mesa, cenando, y les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a traicionar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿acaso seré yo, maestro? ¿Por ventura yo? ¿Acaso soy yo? Él respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio, diciendo a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y se las dio, diciendo a todos: bebieron, y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy mismo, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo.
Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror de angustia y les dijo: tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora, diciendo: Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban sus discípulos y al encontrarlos dormidos dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y lloren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Y otra vez los encontró dormidos porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya se acerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una señal, diciéndoles: aquel a quien yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo fuera, bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: tengas gozo, maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, escribas, príncipes del reino y doctores de la ley. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días con otro no edificado por hombres. Pero ni en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿qué falta hacer ya más de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon de muerte. Algunos se pusieron
a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: ¿quién te ha herido? Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró fijamente y le dijo: ¿también tú andabas con Jesús Nazareno? Él lo negó diciendo: no sé ni entiendo lo que me quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes: ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro: claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no lo conozco, no lo conozco, no conozco a ese hombre del que habla. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado durante la fiesta de Pascua. Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabían que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: quítanos de en medio a este hombre y entréganos luego libre a Barrabás. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandar azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que había trenzado y comenzaron a burlarse de él dirigiendo este saludo: ¡viva el rey de los judíos! Lo golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz de un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, que más tarde la tradición conocería como el Cirineo, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus propias vestiduras, echando suertes para ver lo que le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole: ¡anda! Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían:
Ha salvado a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Elohim, Elohim, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a librarnos. Pero Jesús, dando un fuerte grito, diciendo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos de rodillas. Hacemos un momento de silencio al recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: de veras este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos. Entre ellas, María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé. Y cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo. Además de ellos, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, quien esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo con Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José de Arimatea. Este compró una sábana, bajó el cadáver de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la madre de José se fijaron dónde lo ponían. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, hemos escuchado cómo Jesús se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo. Con estas palabras del apóstol San Pablo, dejémonos introducir en los días santos, donde la palabra de Dios, como un estribillo, nos muestra a Jesús como siervo. El siervo que lava los pies a los discípulos el Jueves Santo, el siervo que sufre y triunfa el Viernes Santo, y mañana Isaías profetiza sobre él: mirad a mi siervo a quien sostengo.
Dios nos salvó sirviéndonos. Normalmente pensamos que somos nosotros los que servimos a Dios. No es Él quien nos sirvió gratuitamente, porque nos amó primero. Es difícil amar sin ser amados, y es aún más difícil servir si no dejamos que Dios nos sirva. Pero ante esto, una pregunta: ¿cómo nos sirvió el Señor? Pues precisamente dando su vida por nosotros. Él nos ama, puesto que pagó por nosotros un gran precio. Santa Ángela nos dice, aseguró haber escuchado de Jesús estas palabras: no te he amado en broma. Su amor lo llevó a sacrificarse por nosotros, a cargar sobre sí todo nuestro mal. Esto nos deja con la boca abierta. Dios nos salvó dejando que nuestro mal se ensañase con Él, sin defenderse, solo con la humildad, la paciencia y la obediencia del siervo, simplemente con la fuerza del amor. El Padre sostuvo el servicio de Jesús. No destruyó el mal que se abatía sobre él, sino que lo sostuvo en el sufrimiento para que solo el bien venciera sobre el mal, para que fuese superado completamente por el amor hasta el final. Entonces el Señor nos sirvió hasta el punto de experimentar las situaciones más dolorosas de quien ama, como fue la traición y el abandono. La traición, Jesús sufrió la traición del discípulo que lo vendió y del discípulo que lo negó. Fue traicionado por la gente que lo aclamaba como un día de hoy, diciendo: viva Cristo Rey, hosana al Hijo de David, y que después gritaba: crucifícalo, que muera, crucifícalo. Fue traicionado por la institución religiosa que lo condenó injustamente y por las instituciones políticas que se lavaron las manos. Pensemos en las traiciones pequeñas o grandes que hemos sufrido en la vida. Es terrible cuando se descubre que la confianza depositada ha sido defraudada y nace tal la desilusión en lo profundo del corazón que parece que la desilusión, que la vida ya no tuviera sentido. Esto sucede porque nacimos para amar, nacimos para ser amados. Y lo más doloroso es la traición de quien nos prometió ser fieles y estar a nuestro lado. No podemos ni siquiera imaginar cuán doloroso haya sido para Dios, que es amor, el sentirse traicionado. Examinemos interiormente si somos sinceros con nosotros mismos. Nos daremos cuenta de nuestra infidelidad, cuánta falsedad, hipocresía y doblez, cuántas buenas intenciones traicionadas por nosotros, cuántas promesas no mantenidas, cuántos propósitos desvanecidos. El Señor conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Sabe que somos muy débiles e inconstantes, que caemos muchas veces, que nos cuesta levantarnos de nuevo y que nos resulta muy difícil curar ciertas heridas. ¿Y qué hizo para venir a nuestro encuentro para servirnos?
¿Qué hizo Dios? Pues lo que había dicho por medio del profeta. Vino para curarnos nuestra deslealtad, amarnos generosamente. Nos curó cargando sobre sí nuestra infidelidad, borrando nuestras traiciones, para que nosotros, en vez de desanimarnos por el miedo al fracaso, seamos capaces de levantar la mirada hacia el crucificado y recibir su abrazo y decir: mira, mi infidelidad está ahí, tú la cargaste. Jesús, hoy me reconozco que también te he traicionado. Jesús, hoy me abres tus brazos, me sirves con amor y continúas sosteniéndome, por eso sigo adelante. El Evangelio de hoy, Jesús en la cruz dice una frase: Elohim, Elohim, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una frase dura. Jesús sufrió el abandono de los suyos que habían huido. Pero lo que quedaba era su Padre. Ahora, en el abismo de la soledad, por primera vez lo llama con el nombre genérico de Dios y le grita con voz potente: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me laceraste? ¿También tú me has abandonado? En realidad, son las palabras del Salmo 22 que nos dicen que Jesús llevó a la oración incluso en la desolación extrema. Pero el hecho es que en verdad experimentó esa desolación y Jesús comprobó el abandono más grande que los evangelios testimonian recogiendo sus palabras originales. ¿Y todo para qué? Una vez más por nosotros, para servirnos, para que cuando nos sintamos entre la espada y la pared, cuando no encontremos el callejón o nos encontremos en un callejón sin salida, sin luz y sin escapatoria, cuando parezca que ni siquiera Dios responde, recordemos que no estamos solos. Jesús experimentó el abandono total, la situación más ajena a Él, para ser solidario con nosotros en todo. Lo hizo por ti y por mí. Lo hizo por todos nosotros. No temas, no estás solo, aún en medio de esta enfermedad, aún en medio de esta pandemia. Nosotros podemos experimentar la desolación también de Dios, para estar no abandonados, sino del lado de Dios y en medio de ese Dios que descendió hasta el abismo de nuestros sufrimientos más atroces, hasta la traición y el abandono. Ante tantas certezas que se desmoronan, frente a tantas expectativas traicionadas, con el sentimiento de abandono que nos oprime el corazón, Jesús nos dice a cada uno: ánimo, abre tu corazón a mi amor y sentirás el consuelo de Dios que te sostiene. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué podemos hacer ante Dios que nos sirvió hasta experimentar la traición y el abandono? Pues podemos no traicionar aquello para lo que hemos sido creados, no abandonar lo que de verdad importa. Estamos en el mundo para amarlo a Jesús y a nuestros demás hermanos, olvidándonos ya de nuestros odios,
miedos, rencores, hipocresías y traiciones. El resto pasa, pero el amor permanece. El drama que estamos atravesando en este tiempo de pandemia nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve si no se sirve, porque la vida se mide desde el amor. De este modo, es casa de unos días santos y pongámonos ante el crucificado, mirando a nuestro Cristo, que es la medida del amor que Dios nos tiene, y ante Dios, que nos sirve hasta dar la vida. Pidamos, mirando al crucificado, la gracia de vivir para servir a los demás. Jamás traicionemos a Dios, jamás traicionemos a los hermanos, y recordemos que Dios, aún en medio de su abandono, el Padre nunca dejó al Hijo, y también el Padre y el Hijo no nos ha abandonado en esta pandemia. Que hoy al aclamar con nuestras palmas a Jesús como Rey y Señor, lo dejes reinar en tu vida, en tu mente y en tu corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!